Hola amigos, 23 años después de la aparición del primer Mazda 6, ahora tenemos la cuarta versión. En esta ocasión se trata de una versión con tecnología 100% eléctrica, es decir, su tren de potencia es 100% movido a baterías. Se trata de un modelo, como veis, una berlina, un sedán de 4,90 metros de largo por 1,81 metros de ancho y 1,48 metros de alto. Es una berlina no tan clásica, porque si me acompañáis podréis ver cómo en el lateral más bien toma una forma de coupé, sobre todo hacia el final. Ya veremos algún detalle. Pero quería señalaros que la batalla, la distancia entre ejes, es de 2,89 metros y que monta unas llantas de 19 pulgadas. A partir de ahora, si queréis, vamos hacia atrás y vemos algún detalle interesante de la parte trasera. Luego volvemos a la delantera. Podemos ver, como os decía, esta forma de coupé, porque en realidad esto, que parece que está integrado con el portón del maletero, en realidad es un spoiler que se levanta y avanza y que cuando el coche alcanza los 90 km por hora ofrece una mayor capacidad aerodinámica de empujar el coche hacia el suelo. En la trasera, como veis, permanecen los 4 faros, herencia de Mazda de toda la vida, pero ya empieza a haber novedades. Por ejemplo, fijaos, no hay logo, pero sí que se ve el nombre de la marca perfectamente con esta novedad internacional y que lo vemos por primera vez en un coche de la marca. También, como veis, es muy informativa porque está aquí el nombre del modelo 6E. Lo cual pues también es interesante. Volvemos a las formas de coupé. Como veis, tiene unas formas bastante redondeadas. Es algo que no sucede tanto en la delantera. Si queréis, vamos a la delantera y vemos lo que pasa. Pero mientras, sí que me gustaría señalaros una cosa. Fijaos cómo la luz incide en todas las formas, creando sombras, creando luces, creando un espectáculo luminoso realmente muy interesante, muy bonito y sobre todo con este color Soul Red Crystal, que es un auténtico espectáculo visual. Entonces podéis, si queréis, ir viendo cosas como cómo están integrados los mandos de las puertas, pero también fijaos de nuevo en las formas sinuosas, pero a la vez muy atractivas y que hacen el coche, a pesar de que es un coche grande y voluminoso, muy estilizado. Entonces podemos pasar a esta zona delantera para ver también una cosa muy interesante, y es cómo la iluminación, cómo Mazda ha generado una iluminación de las alas del vehículo que integra con los faros, pero también con el logo, que tiene también luz y que genera también una firma luminosa distinta y novedosa para la marca. Como os decía, aquí podemos ver formas más afiladas y más, de algún modo, rectangulares. Quiero enseñaros también el maletero. Es una parte importante de cualquier coche, pero posiblemente en este tiene algunas características que hay que definir muy claramente. Como veis, es un maletero muy rectangular, de paredes muy rectas y lisas. Aquí tiene una parte donde podemos meter los cables para la carga. Pero además, Mazda nos dice que tiene 330 litros de capacidad y realmente a nosotros nos surge un poco la duda. Nosotros, desde nuestra experiencia de probar bastantes coches, pensamos que debe de rondar mínimo los 430. No es por llevarle la contraria, simplemente es porque realmente el maletero parece bastante grande y aporta una capacidad bastante interesante. Con los asientos bajados, como veréis luego el interior, que es muy espacioso, igual, Mazda dice que llega a los 700 litros, cuando nosotros pensamos que tiene que ser bastante más. Además de todo este hueco de maletero, en la parte delantera, bajo el capó, tiene otro hueco más en el cual caben hasta 70 litros de carga. Como veis, hemos pasado al interior. Es un interior en el cual destacan dos cosas principalmente. La primera es el espacio. Yo mido 1,83 metros de alto y, como veis, tengo un gran espacio para ir muy cómodamente ubicado aquí en mi postura de conducción normal.
Pero si nos pasásemos atrás al asiento posterior, podríamos comprobar cómo el espacio para las piernas, sobre todo, es muy grande. También a la altura de las caderas e igualmente hacia el techo, aunque queda un poco más reducido por lo que os comentaba de la caída del techo de modo coupé, pues también es un espacio muy razonable. Entonces, esta es una de sus primeras características y quizá una de las más importantes. Pero después también la elegancia que mantiene, que está muy equilibrada con la que ya exuda el coche en su aspecto exterior. Es una presencia muy limpia, que tiene esta especie de ligero alerón, por así llamarlo de alguna manera, en el salpicadero y que de alguna manera hace como que el salpicadero flote. Por otro lado, hay 3 colores y 3 tipos de materiales posibles que ubicar aquí en este interior, que es realmente muy atractivo, y también podéis comprobar la ausencia prácticamente total de botones, salvo aquí algunos en el volante multifunción, porque realmente este Mazda tiene 3 modos de controlar y de activar un montón de funciones. La primera es la pantalla. Esta pantalla de entretenimiento que tiene 14 pulgadas y que se combina con una de 10,2 pulgadas aquí para la instrumentación. Pero esta es una pantalla muy sencilla de manejar, muy similar en su manejo a la de un móvil y que da acceso de una manera sencilla a muchísimas de las órdenes que normalmente un conductor quiere darle a su coche mientras que va conduciendo. Por otro lado, también hay una función de control por voz. Mazda ha implementado hasta 9 idiomas en este modelo, por lo cual es muy fácilmente controlable. Pero además de todas estas, hay una que es más novedosa y que se trata de un control por gestos, un control gestual. Tiene hasta 7 diferentes órdenes que podemos darle al coche, como digo, con gestos. Y, por ejemplo, hay algunas que son muy interesantes, como por ejemplo, así, hacer así, que es para tomar una foto, o bien hacer así para parar una canción, o incluso así para descolgar una llamada que nos esté entrando en el sistema. Ya hemos hablado de las 2 pantallas, hay una tercera pantalla que quizás es la más interesante porque es una novedad con respecto al tamaño y con respecto a lo que nos ofrece. Una novedad en Mazda y es un head-up display, una pantalla de proyección en el parabrisas que no solamente ofrece un montonazo de información muy interesante para cualquier conductor, sino que también es personalizable. Esto es una gran ventaja a la hora de conducir y Mazda se está situando en un nivel tecnológico por encima, ya que, por ejemplo, quiere competir con modelos de Tesla o modelos de BYD que ya están asentados en el mercado y que, bueno, Mazda tiene como sus próximos rivales en el mercado. Tengo que contaros unos pocos detalles técnicos, sobre todo respecto a la batería, ya que es un coche eléctrico. Hay 2 tipos de baterías con diferentes químicas. La primera se llama Skyactiv Standard y tiene una autonomía de 479 kilómetros. Por otro lado, tenemos la siguiente versión, que es la Long Range, que esa llega a los 552 kilómetros sin recargar. Una cosa muy importante, un detalle y una cifra muy importante que hay que dar siempre con respecto al tema de los eléctricos y con respecto a la batería es el tiempo de recarga. En la primera versión es de 22 minutos nada más en conseguir una carga desde el 10 al 80%, mientras que en el segundo, en el Long Range, este tiempo pasa a los 45 minutos. Tampoco quiero pasar sin dejaros de dar el dato de la potencia del motor. Es de 190 kilovatios en la primera versión y 180 en la segunda, y que se traduce aproximadamente en 258 caballos de potencia en la versión estándar y en 245 en la segunda. Aparte de esto, podemos ver por aquí, por ejemplo, la batería va ubicada, como suele ser habitual, en la zona baja del coche, y aquí tiene pues la zona de carga situada en la trasera. Una cosa que no os he comentado antes es que el coche tiene tracción trasera y tiene una suspensión multilink muy interesante ubicada aquí atrás. Tengo muchas más cosas que contaros de este coche, pero lo vamos a tener que dejar aquí porque también quiero daros una prueba de conducción dinámica. Todo esto lo tendremos que hacer un poco más adelante. Este modelo llega a los concesionarios europeos alrededor de julio-agosto, en verano del año que viene, con lo cual tenemos tiempo de poder contaros todavía muchas más cosas y esperamos que nos sigáis. En cuanto a su precio, de momento
No es una cifra que evidentemente con tanto tiempo por delante todavía no tenemos, pero bueno, Mazda nos informa de que va a ser un precio bastante competitivo. Hasta aquí todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta pronto.